Buenos días, buenas tardes ya. Iniciamos un nuevo foro en esta oportunidad con nuestro invitado, un compañero ya de tiempo, de años, Nicolás Hadwa. Eh, el foro de hoy se llama Guerra Geopolítica en Medio Oriente. Eh, Partimos agradeciendo, lo vamos a presentar inmediatamente, especialmente pensando en las personas que están recién conociendo nuestro programa. Y anuncio también de que este es el primer programa formal en colaboración que hacemos con Debate Público, que emite desde Valparaíso, eh, conducido por el compañero Jaime Parra, y Foros MAC, que siempre estamos en los últimos foros ya co-conduciendo. Ahora hacemos uno en colaboración en conjunto y independientemente de que hagamos otras cosas. Agradecemos al público que está conectado desde ahora y que se conecte posteriormente, a los colaboradores y a los sitios de transmisión por YouTube y Facebook, Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Comuna Debate de Pudahuel, la Lista del Pueblo, Debate Público de Valparaíso, Movimiento Asamblea Constituyente, Exterior con la Asamblea Constituyente, Magazine Latino desde Suecia y otras redes de compañeros de regiones y del exterior. Saludamos a los compañeros de las regiones del Maule y O'Higgins, que también están conectados y están difundiendo. Muchas gracias a todos. En primer lugar, bueno, hacemos la presentación del compañero Nicolás Hadwa. Es ingeniero comercial, analista internacional, experto en temas relacionados con el conflicto que se desarrolla en el llamado Medio Oriente, Asia Occidental también, donde se enfrentan los pueblos que luchan por su soberanía, Palestina, Irán y otros pueblos árabes y aliados por una parte, y por otra, la parte invasora, el sionismo de Israel, de Estados Unidos, Gran Bretaña y sus principales aliados europeos. De su currículum no podemos dejar mencionar, como otras veces, su actividad radial y por las redes de Valparaíso. Ha sido y es conferencista y colaborador de varias cadenas de noticias internacionales como Sputnik, de Rusia, Telesur, Venezuela, Hispan TV, Irán, e instituciones universitarias como la Universidad de Valparaíso. Bueno, queda presentado. Ya anuncié, ya planteé que estamos en un programa de colaboración en esta oportunidad. Le ofrezco la palabra al compañero Jaime Parra para que haga un comentario de inicio de contextualización y preguntas para este programa. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Mario. Gracias, Nicolás, por acudir a este llamado tan importante que hacemos en este momento por lo que está sucediendo en Medio Oriente. El contexto es más o menos el siguiente. Desde que China fue aceptada en la Unión Comercial, empezó a avanzar muy rápidamente en el tema económico y Estados Unidos vio que tenía un rival en potencia ahí enfrente. China empezó a generar lo que se llama la nueva ruta de la seda, que involucra varios trayectos, ya sea navales y terrestres, para importar y exportar sus productos. Y esto afecta, evidentemente, esta soberanía que tiene Estados Unidos en el mundo y de sus aliados. Por consiguiente, se empieza a generar una guerra económica. Dentro de esta guerra económica se dan también conflictos bélicos, justamente por tener acceso a estos recursos naturales. Y conocemos que hace algunos años se detectó un par de yacimientos de gas frente a las costas de lo que sería hoy día Gaza. Y entendemos el conflicto con esta nueva ruta de la seda y con la oposición que hace Estados Unidos a esta ruta de la seda, implementando un plan que sería conectar a Arabia Saudita con Israel y poder generarle un escollo a esta ruta de la seda china. Se está implementando esto. Benjamin Netanyahu lo presenta en
en la ONU, un día, no sé, 22 de septiembre, da a conocer este plan, y el día 7 de octubre, 6 de octubre, Hamás hace una incursión en la cual genera una respuesta de Israel y genera, además, que Arabia Saudita no participe de este acuerdo para poder implementar la ruta. Entonces, la única forma que tenían para establecer esta ruta alternativa que está impulsada por Estados Unidos es, ¿cierto?, sacar a la población gazatí, desplazarla o eliminarla para poder hacer un uso adecuado de ese espacio, para poder establecer puertos, quizás, etcétera, para poder explotar estos yacimientos que están frente a las costas de Gaza, que son gigantescos. Eh, y se da además el tema de que se bombardea el Nord Stream 2 pocos meses después de que Ursula von der Leyen generara un acuerdo económico con Israel para para importar gas hacia Europa. Entonces, todo el tema que está ocurriendo hoy en día con el genocidio en Palestina tiene que ver con un trasfondo económico, de recursos naturales y de potencias que están emergiendo y de potencias que están decayendo. Y para, evidentemente, explicar mucho mejor este contexto, te dejamos, Nicola, el espacio para establecer qué es lo que es esta nueva ruta de la seda, la importancia que tiene también Turquía ahí entre medio, porque Turquía también está diciendo que no hay ningún paso hacia Europa que no pase por Turquía. Entonces hay un montón de instancias internacionales que tienen que ver con esta ruta de la seda, y además se dan en estas últimas 2 semanas los ataques de Irán hacia Israel, después de que Israel bombardea la embajada de Irán en Siria, y se da en estos últimos días la represalia, entre comillas, de Israel hacia Irán, que al parecer fue absolutamente borrada, digamos, por Irán, porque no afectó en gran parte sus instalaciones. Eso como contexto, Nicolás. Por favor, adelante. Gracias, Jaime. Bueno, mira, acá hay una enorme cantidad de temas que tomar, pero lo más importante para que la gente pueda entender con claridad, para que se pueda entender de buena manera todo, es ir desglosando por sectores. Por un lado, el sector geográfico y por otro lado, el sector económico geográfico. Y por otra instancia, el geopolítico y también el desarrollo que hay hoy en día de la situación imperial, el dominio de las transnacionales, la situación de las economías capitalistas en el mundo. O sea, todo está interrelacionado. Pero aquí hay que partir para entrar de la A a la Z, por así decirlo. Vamos a partir por el año 2011. Si tú ves una charla que yo di el año 2003 en la Universidad de Valparaíso, yo con 7 años de antelación en esa charla digo que la próxima guerra iba a ser entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué razón? Porque toda la estructura económica y las estructuras de poder y el desarrollo de las competencias entre las transnacionales y entre las potencias capitalistas estaba llevando a la humanidad en general a tomar posiciones para eliminar los competidores, porque estas luchas son así y de repente se tornan brutales. Uno no puede pensar ni creer que el mundo capitalista son todos unidos y son todos un bloque. No es así. De hecho, la Primera Guerra Mundial es una guerra entre países capitalistas. La Segunda Guerra Mundial es una guerra entre países capitalistas. Entonces,
las contradicciones internas que tienen entre ellos son brutales. El año 2011, y voy a partir por ahí, Estados Unidos programando detener el desarrollo económico ruso e impedir la expansión del comercio chino, ellos crean y hacen un proyecto militar, diplomático, económico que le llamaron el proyecto Nabucco, que tenía varias aristas. La primera era detener el anuncio que ya había hecho China a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, había hecho el anuncio de que construirían una nueva ruta de la seda que agilizaría el comercio mundial en 20 días y además lo haría más barato. Esta iniciativa nace por una alianza entre China, un país que está al lado, que para nosotros aparece siempre como bastante desconocido, Tayikistán, y luego el más conocido de todo, Rusia. El tramo de China a Rusia pasa necesariamente por Afganistán, Irán, pero la ruta de abastecimiento a Europa iba a ser por el puerto de Chabahar en Irán, que ya de hecho es el puerto más grande del mundo que hay ahora, donde la ruta terrestre, rodoviaria y ferroviaria desemboca en Chabahar. De allí a Europa hacía un tramo total de entre 20 y 25 días menos de tiempo. Por lo tanto, el comercio se aligeraría bastante. Eso por un lado. La nueva ruta de la seda china en sí aglutina, Jaime, al 70% del comercio mundial y el 65% de la riqueza del mundo, donde Estados Unidos no está presente y donde el dólar no está presente. ¿Por qué menciono el dólar? Porque el dólar es una moneda que Estados Unidos la utilizó muy bien como refugio y como moneda de comercio internacional. Digo como refugio porque cada vez que hay una crisis, las personas tienden a comprar dólares porque se refugian en el dólar como un respaldo más serio. Estados Unidos crea lo que se denominó los dólares peregrinos. ¿Qué es el dólar peregrino? Es un dólar que los norteamericanos emiten, pero que no afecta a la economía interna porque no está dentro de Estados Unidos circulando ese dólar. Circula alrededor de todo el mundo. Por esa razón se le llama dólar peregrino. Pero ese dólar es un dólar que no tiene respaldo, Jaime. Es un dólar que no tiene respaldo, es un papel debidamente emitido, legalmente emitido, pero es un papel. Con ese papel sin respaldo, Estados Unidos compra bienes tangibles y materias primas a todos los países del mundo. Es una cosa maravillosa que hicieron los norteamericanos para vivir gratis. Pero, además, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban distribuyendo su propia inflación en todos los países del mundo. Y con eso iban empobreciendo las economías del mundo, porque hay un porcentaje inflacionario que tiene que absorberlo la población mundial. Dicho esto, el que no estuviera el dólar en ese comercio del 70% del comercio mundial, le trae al imperio el siguiente problema, que al no estar usándose esa moneda en ese comercio, empieza a retornar a Estados Unidos. Por esa razón, Estados Unidos en este momento, que han retornado billones de dólares, billones, no hablo de millones, billones, ha provocado una situación tan
intensa en la economía norteamericana, que Estados Unidos, por un lado, tuvo que levantar el techo de la deuda, y por otro lado, nosotros vemos el empobrecimiento de la población norteamericana. Estados Unidos en este momento tiene 50 millones de pobres. Y esos 50 millones de pobres, por primera vez en la historia de ese país, tú los vas a ver viviendo en carpa en las plazas públicas, como lo vemos nosotros en Santiago. Bueno, dicho esto, que más o menos refleja el daño que le hace al comercio imperialista, Estados Unidos se da la tarea, a como dé lugar, de parar a la Organización de Cooperación de Shanghái y detener la nueva ruta de la seda. Pero al mismo tiempo, Rusia, China, integrando a Irán, ellos plantean y dicen, bueno, pero tenemos América Latina fuera de todo esto. Y se crea junto a Brasil, la mayor economía de América, se crea en lo que se denominó el BRICS. Se llama BRICS porque es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y a través de Sudáfrica se integra y se comienza ya a integrar a los países africanos. Vale decir, estas dos situaciones entran a dominar el comercio mundial con las economías más desarrolladas del mundo y muy favorable para los países del tercer mundo. A diferencia de todos estos proyectos norteamericanos, el PP-11 que teníamos nosotros, ¿verdad? El TT-11 que era una monstruosidad para los países latinoamericanos. A diferencia, el BRICS es una maravilla para poder desarrollar las economías de los países del tercer mundo. Entonces Estados Unidos ve que le han revuelto el gallinero en lo que ellos denominan patio trasero, y por otro lado le tienen todo un proyecto para sacarlo de África y de Asia. Y en Asia están las mayores usinas del mundo hoy en día. O sea, basta ver nomás que donde tú vayas, todos los productos son chinos. Entonces, Estados Unidos lo primero que plantea es el proyecto, como digo, Nabucco. Este proyecto Nabucco, ¿en qué consistía? Ellos sabían que había un manto de gas que abarca desde Líbano y Gaza, en Palestina, y que llega hasta Chipre. Este manto de gas es el mayor manto de gas que hay, junto a los que tiene Rusia, del mundo. Es gigantesco. Entonces, estamos hablando de cientos de kilómetros, que es un manto de gas. Estados Unidos plantea entonces sacar el gas del Bloque 9 del Líbano, sacarlo de Gaza, de Palestina, y trasladarlo por un gasoducto hasta el norte de Siria, y del norte de Siria unirlo al gas que venía de Irak, y desde allí, esto pasando por Turquía, se iba a Israel, había una bifurcación allí, y Israel y Turquía se encargarían. Uno distribuía el gas y el otro distribuía el petróleo, y el petróleo lo distribuirían los turcos. El proyecto Nabucco nace con un gran defecto que consiste en que lo que ellos proponían vender era un producto que no era de ellos, no se lo habían robado aún. Y en segundo lugar, todas las tuberías que planteaban construir eran territorio que no les pertenecía. Por lo tanto, viene una guerra contra el Líbano y contra Siria. Porque Siria dijo, no, yo no voy a traicionar a Rusia. Hemos sido aliados decenas de años, tenemos una estrecha amistad,
y nosotros no vamos a traicionar a los rusos. Entonces allí se planifica lo que ellos llamaron la guerra civil por la libertad, los derechos humanos y la democracia, y traen terroristas de todo el mundo, entre ellos 7.000 colombianos, mercenarios de todas partes, y comienza una guerra de guerrilla en contra del gobierno sirio. Claro, que no era una guerra de guerrilla común y corriente. El armamento que tenían los terroristas y que tienen los terroristas en Siria es un armamento que no lo tiene ningún país latinoamericano. O sea, si el ISIS le hubiera caído a cualquier gobierno en América Latina, ese estado no dura 15 días. Tal cual. Entonces, en una guerra, es una guerra que se arma entre las monarquías feudales reaccionarias árabes, el imperialismo norteamericano, en concomitancia con los países europeos que eran los beneficiados, junto con el imperialismo, del proyecto Nabucco. Allí, Rusia se ve obligada a intervenir en apoyo de Siria, porque el primer perjudicado era así, es Rusia. La única base naval militar rusa fuera de Rusia está en Siria y en la base de Tartus, que le permite a Rusia llegar al Mediterráneo. Esto estamos hablando en un contexto del 2011, Rusia ingresa a la guerra en el 2015. ¿Cuándo ingresa a Rusia? Cuando se da cuenta que la OTAN, el ejército de las transnacionales, que es la OTAN, cuando se da cuenta que la OTAN está con Estados Unidos preparando un golpe de Estado en Ucrania. ¿Por qué se preparaba el golpe de Estado en Ucrania, Irán? ¿Y qué relación tiene con Siria y con el Medio Oriente? Porque del puerto de Sebastopol en Ucrania es donde está establecida la flota rusa, de donde desde allí zarpa y llega al puerto de Tartus en Siria. Por lo tanto, ellos querían quitarle la base en Tartus a los rusos, la salida al Mar Negro en Ucrania, hacen un golpe de Estado apoyado por los batallones Azov y Bandera en Ucrania, se toman el poder a través de este golpe de Estado, empiezan a eliminar al mejor estilo latinoamericano, los detenidos desaparecidos, los torturados, los asesinados, descabezan el movimiento sindical y el movimiento estudiantil en Ucrania. Y luego tratan ellos de enfrentarse a 3 repúblicas que habían nacido, que eran independientes, pero no reconocidas por todo el mundo, sino que alrededor de 50 países. Estas repúblicas eran Lugansk, Donetsk y Kramatorsk, en lo que se denomina el Donbass, que es una herradura que parte desde Kharkov hasta el mar de Azov y desde ahí hasta Odessa. Los rusos ven que se le está acercando la OTAN a su frontera y el Donbass, que es el sector donde se produce la mayor cantidad de trigo en el mundo, entonces era un peligro para los rusos. Allí se dan cuenta de que tienen que intervenir en Siria y que tienen que evitar que los ucranianos sigan masacrando a los rusos del Donbass. Esta es la relación que hay entre Ucrania y Siria y el Asia Occidental. Pero también allí se da otra situación preparada también por los norteamericanos, donde los norteamericanos empiezan una agresión hacia Abjasia y hacia Osetia del Sur. ¿Cuál es la importancia de Abjasia y Osetia del Sur? Primero, que ahí hay puertos al Mar Negro también, que desde ahí salen. Los georgianos han sido históricamente la zona donde se desarrollaba más fuerte el movimiento que se llamaba los rusos blancos, que eran los contrarrevolucionarios en Rusia. Pero también esa es parte de una ruta alternativa que también los norteamericanos tienen en mente, que ahora la quieren revivir ahora, y empezaron ya, que es la ruta del Chenguesur. Esta ruta del Chenguesur parte de Turquía, pasa por Armenia,
al ladito de Georgia, donde está el Mar Negro, y cruza Nagorno-Karabaj y llega a Azerbaiyán. Azerbaiyán es un gran productor de petróleo y gas, que también esa ruta podía ser marítima y podía llegar a Turquía. Es por eso que Turquía dice que todos pasan por Turquía. Si ustedes analizan un poco lo que pasó hace unos años atrás, un par de años atrás, hubo una guerra entre Armenia y Azerbaiyán por la zona de Nagorno-Karabaj, porque los armenios no se sumaban a la ruta Chenguesur y le iban a impedir el paso por Nagorno-Karabaj. Le encargan a los azerbaiyanos la guerra contra Armenia y Azerbaiyán se toma Nagorno-Karabaj. No sé si se van dando cuenta. La guerra en Siria, Nagorno-Karabaj, la guerra en Ucrania. Estamos hablando de la geoestrategia militar mundial que está unida a la estrategia geoeconómica. Allí, inmediatamente surgió otro problema. Un golpe de Estado en Kazajstán, que también es un gigantesco productor de petróleo. Pero como Kazajstán pertenecía a la Organización de Cooperación de Shanghái y hay un convenio de asistencia militar, entonces las tropas rusas entraron en Kazajstán y se terminó la conjura esta del golpe de Estado. Se salva Kazajstán. Pero empiezan a armar Israel y Estados Unidos, empieza a armar Azerbaiyán para que Azerbaiyán empiece a crear una situación de guerra con su gran vecino, que es Irán. Irán, aliado de Rusia, tiene un tercio de su población es azerbaiyana, de origen azerí. Entonces, una situación de guerra entre Azerbaiyán e Irán es una situación tremendamente peligrosa, no solo para Irán, para todo Asia Occidental, para Rusia y para el mundo entero. Porque si eso fracasa, el mundo entero va a ser dominado como nunca ha sido dominado por el imperialismo norteamericano. Si el imperio fracasa en eso, entonces habrá perdido todo su poder y estará dentro del ataúd y le colocaremos los últimos clavos a ese imperio maldito que le ha hecho tanto daño a la humanidad. La nueva ruta de la seda, y ahora vamos a entrar a analizar el lado chino. China es un país de una economía altamente desarrollada, muy productiva, muy bien organizada, que su debilidad radica en que la necesidad extrema que tiene de petróleo y gas, el consumo que tienen ellos es mucho. O sea, todo lo que hay aquí, mira, yo voy a levantar en mi celular, todo esto es petróleo. El cable, petróleo. El teclado, puro petróleo. Todo lo que es plástico, todo eso, todo petróleo. Entonces ustedes comprenderán que Estados Unidos no puede invadir militarmente a China, pero sí pudiera quitarle la fuente de abastecimiento energético y con eso ralentizar la economía china, obligarla a reducirse. El oleoducto y los gasoductos que abastecen a China de petróleo y gas, uno del lejano oriente, que es Rusia, y los otros de Asia Central. Todos los de Asia Central pasan por un país que yo ya nombré, que se llama Tayikistán, que tiene una gran población musulmana, pero que al otro ladito de Tayikistán limita con China en una provincia que se llama la provincia de Xinjiang. La provincia de Xinjiang está habitada por 52 millones de chinos que tienen la religión musulmana, y es una minoría, entre comillas, porque son muchos, es una minoría que son los
uigures, que aparecen también como desapercibidos, ¿no? Pero los uigures, por instancia de Estados Unidos y su aliado Arabia Saudita, comienzan una guerra contra el gobierno chino para independizarse y crear un país nuevo, apoyado por los países reaccionarios árabes de la monarquía, por el imperialismo y los europeos. Claro, pero ahí están jugando con China, o sea, no están jugando con Haití ni con Bolivia como lo hacen siempre, con China. China le ha dado sus buenos cachuchazos a los uigures, pero los uigures, ¿qué están haciendo? Están más de 20.000 uigures combatiendo en Siria y en Irak. Se están preparando y fogueando para volver a la guerra contra los chinos. Si le quitan la provincia de Xinjiang a China, la dejaban ciega al Asia Central. ¿Qué hicieron los chinos, los rusos y los iraníes? Ayudaron a los talibanes. Y los talibanes sacaron a los norteamericanos de Afganistán. ¿Se acuerdan cómo tuvieron que huir? Que se disputaban los aviones, algunos se llegaron a colgar de aviones. Bueno, esto nos lleva ahora a la guerra, y ya para ir concluyendo y cerrando esto, obviamente dejé en el aire un poquito la intervención rusa en Siria, que permitió derrotar al ISIS, robustecer al gobierno. Estados Unidos y los europeos se dan cuenta que tienen que seguir apoyando a Israel, que es la base militar de las transnacionales allí. Y Rusia comienza su guerra con Ucrania, pero es una guerra que es una respuesta a las provocaciones permanentes de Estados Unidos, la OTAN y Ucrania en contra de Rusia. No es una agresión rusa, es una respuesta rusa. Los rusos, cuando ingresan allí, salvan a las provincias rusas que estaban siendo acosadas, pero además, acá, los europeos, curiosamente, y los rusos se dieron cuenta, comenzaron a abastecerse aceleradamente de gas y de petróleo y llenaron todas sus reservas para poder pasar un invierno con tranquilidad. Ellos pensaban de que esta guerra iba a durar un invierno y luego iban a estar al otro lado y se acababa todo el tema y jodían a los rusos. Pero los rusos, mucho más inteligentes que ellos, prolongaron la guerra 2 años. Los europeos se encuentran en una situación desesperada porque cada vez tienen menos abastecimiento de petróleo y gas, cada vez tienen más problemas para echar a andar su economía, y la solución, ¿dónde la encuentran? Israel. Que Israel se tome Gaza. Entonces, eso explica por qué el mundo inmoral, viendo una masacre, un genocidio contra una población que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, no se había visto desde Stalingrado hasta el día de hoy, ninguna masacre que tuviera ese nivel de barbarie y que la humanidad la tolera en silencio, y las llamadas democracias occidentales cristianas colaboran con esa masacre porque ellos quieren solucionar su problema energético económico a través de liquidar al pueblo palestino. Esa es la fuente de gas inmediata y masiva para abastecer Europa, y lo tienen al lado. Y el Estado sionista, que está al ladito, es el encargado de tomarse eso. El 7 de octubre, cuando fue la acción militar de Hamas, esta acción venía siendo provocada por Israel, que todos los días mataba 3, 4, 5 palestinos,
empezaron a atacar la mezquita Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado del Islam. Venía una provocación permanente, igual como la provocación de Ucrania a Rusia, que mataba todos los días ciudadanos rusos en el Donbass, que bombardeaba el Donbass, exactamente lo mismo. Pero el poder de desinformación que tiene el imperio y todos sus secuaces y perritos falderos europeos, ellos hacen aparecer como que la historia comienza el 7 de octubre. La historia no comenzó el 7, venía mucho antes. Hacen aparecer como que Rusia inició una invasión de Ucrania. No, Ucrania hizo un golpe de Estado y empezó a matar a más de 20.000 rusos e invadió zonas que son de habitantes rusos. O sea, siempre la historia para atrás. La eliminan y dejan la respuesta para convertir a la víctima en victimario y en agresor. He tratado, Jaime, Mario, de hacer un englobamiento geopolítico, geomilitar y geoeconómico para entender toda la situación. ¿Ah? Pero ahora hay que preguntarse después cómo afecta a América Latina y cómo afecta a Chile. Y eso lo podemos hacer en las preguntas. No sé si las preguntas les llegan a ustedes, las preguntas del público o no llega del público. Eso. Tienes el micrófono apagado, Mario. Ya. Gracias, Nicolás, por la discusión. Gracias, Nicolás. Mario, A pesar de que estamos haciendo esto, acá tenemos algunas preguntas, o sea, a pesar de la dificultad, y que hay una pregunta obvia que recorre a la gente, o sea, cuando se recorre el interés de la gente y de los medios de comunicación que trabajan para surtir el miedo. Esto no significa que ya estamos en una tercera guerra mundial. Cuando se ve el contexto geopolítico, económico, militar, hay que también ver el contexto ideológico de los medios de comunicación. Entonces, ese es el susto. Y la pregunta efectivamente es, bueno, ¿esto cómo afecta a América Latina y Chile? Y cómo el representante del Estado chileno nos ha metido en un lío del que podríamos haber estado fuera, entre comillas, no es seguro eso con las declaraciones que se han hecho. Pero aquí el tema del contexto económico que nos acabas de describir desde el punto de vista geoestratégico complejo, histórico, ilustra muy bien las complejidades. Entonces, cuando se dice, mira, va a estallar una tercera guerra mundial, en realidad con este contexto es una cosa que está funcionando a nivel mundial. Así que la pregunta a desarrollar, la respuesta es esa. ¿Cómo afecta a América Latina? Porque hay un montón de cuestiones que uno ve con los analistas internacionales y geopolíticos que son los más recurridos en las redes, que son los únicos que están informando elementos de qué es lo que realmente está pasando. Y la pregunta de América Latina, por supuesto, que estaba planteada, pero la pregunta es, ¿cuál es la situación de Irán en este momento cuando hace esta respuesta, que no es una respuesta ¿cómo se llama? De inmediato porque les hicieron esto, hacemos esto otro. O sea, son cuestiones que están plenamente planificadas, son estratégicas, y estamos observando cuál es la situación en que está quedando el mismo Estado de Israel, que además en otras intervenciones que tú has hecho en las redes, eh, están en una crisis económica importante. Dependen no solo militarmente de sus países aliados del imperio y europeos, sino también económicamente. Por favor, desarrolla más o menos ese contexto para responder. Jaime, tú tienes algo más que plantear. gracias, Mario. Sí, tú algo anunciabas, estos ataques que se hicieron a la embajada de Irán en Siria, esta respuesta tan anunciada de Irán, ¿cierto?, sobre Israel, y luego esta contrarrespuesta de Israel, que al parecer no fue una agresión de Estado a Estado, sino que se generó dentro de las fronteras de Irán con algunos drones, digamos, para hacer algún tipo de incursión.
pero que legalmente no sería un traspaso de frontera, ¿cierto?, de armamento israelí hacia la frontera de Irán. ¿Cómo percibes tú ese enfrentamiento, Nicolás? Agrego algo antes de que inicies tu respuesta, porque es importante. Irán es miembro del BRICS Sí, déjame también. decir Eso. algo y a ver cómo anoto, porque son muchas preguntas en una, güey. Ya. Sí, a ver, voy a partir por ti, Mario. Mira, lo de América Latina. Si ustedes se dan cuenta, intervino para derrotar a los planes del imperialismo en América Latina fue Irán. Cuando Evo Morales era acosado por el imperialismo y se hablaba de la posibilidad incluso de separar Santa Cruz, que es el lugar más productivo de Bolivia, sacarlo de Bolivia, bueno, fue Irán quien le dio los créditos, el apoyo técnico para que el gobierno de Evo Morales pudiera derrotar esa conjura norteamericana. Cuando hacen explotar las refinerías por atentado explosivo, las refinerías en Venezuela, Venezuela llegó a no tener benzina, porque no tenía cómo hacer producir y Estados Unidos no le vendía los repuestos. Entonces, Irán envía 5 barcos cargados con combustible, no sé si ustedes se acuerdan de ese hecho histórico, Mm. envió 5 barcos con combustible, pero envió 4 aviones cargados de repuestos y de técnicos que rápidamente empezaron a trabajar para reactivar la refinería, porque los iraníes, que les había pasado lo mismo, habían aprendido a hacer el repuesto y ellos hacían los repuestos. Entonces, la primera refinería que repararon fue la refinería El Palito, que le permitió a Venezuela abastecerse. Y después, todo el resto ya está reparado y Venezuela ha vuelto a producir incluso para vender petróleo y combustible. Se salvó Venezuela. Pero también Cuba. Irán tiene un buque gigantesco atracado en La Habana, donde produce electricidad para Cuba. En la peor época de Nicaragua, si ustedes observan, cuando estaba la Concha actuando en Nicaragua, ahora, hace un par de años atrás, Irán llega y ayuda a Nicaragua y le proporciona toda la ayuda que necesitaba. De modo que todos los planes norteamericanos para América Latina fueron derrotados en estas alianzas entre los países antiimperialistas unidos a Irán. Irán ha llevado adelante la bandera del antiimperialismo en el mundo entero. Dicho esto, pasó a la otra etapa. Como el Estado criminal no podía ganar la guerra contra la guerrilla, contra la resistencia en Gaza, quería masificar el conflicto para que ingresaran derechamente los norteamericanos y los europeos a combatir por ellos. Y empezó las provocaciones a Irán. Si eso, nosotros no partimos del ataque de los drones iraníes. Hay que no ver que lo de Irán fue una respuesta a un crimen, que es un crimen que todo el mundo debió haber protestado, porque el bombardear una misión diplomática no se hizo ni en la Segunda Guerra Mundial. Eso está absolutamente penado en el derecho internacional. Pero ¿por qué el derecho internacional no funciona para los países pobres, o para los países más débiles, o para los países del tercer mundo? Funciona solo para el imperio. ¿Por qué no se condenó al Estado de Israel? ¿Por qué no se le expulsó de las Naciones Unidas? Porque la condena a eso era la expulsión. Sin embargo, los europeos, los norteamericanos, guardaron silencio. Irán, ¿qué hizo? Les dio el plazo de 15 días, que era el plazo que contempla las Naciones Unidas para hacer las reparaciones del país agresor.
No lo hizo, esperó los 15 días dentro del derecho internacional y le dio un buen golpe a Israel. Es un golpe gigantesco que los israelíes, los norteamericanos, todos tratan de aplacarlo, diciendo que derribamos el 99% de los drones. Sí. ¿Qué hicieron los iraníes? Los iraníes tienen un pelo tonto. Tienen un misil, o sea, perdón, un dron, que es el primero que ellos fabricaron, que es el dron Shahid, que tiene una velocidad de 200 kilómetros por hora. O sea, un dron a pedal. Tenían una enorme cantidad de eso. Se los tiraron todo a Israel, pero por diferentes rutas. Yo he leído y he escuchado muy bien los analistas militares, los especialistas militares, dicen que la operación de Irán fue brillante, porque lanzaron esos drones, todas las baterías de defensas aéreas salieron a la luz porque los tiraron por distintos caminos. Con eso, Irán se hizo de las posiciones de toda la defensa antiaérea que tenía Israel, Estados Unidos, Francia, Inglaterra en la zona. Ya saben exactamente el mapa electrónico de todo lo que hay ahí. Los israelíes gastaron $1.000 millones en misiles y los iraníes $150 millones. Pero por otro lado, existe ahora la otra actitud. Cuando los drones se calculaba el tiempo, ¿no? Cuando faltaba 1 minuto para llegar los drones y empezaron las baterías a actuar en contra de los drones por todos lados, los iraníes mandaron los misiles supersónicos. Imposible atajar. Y esos fueron los que destruyeron las 3 bases militares más importantes de Israel. Las dejaron en el suelo. Si no hubo nada y no pasó nada, cualquiera diría, ¿por qué se prohibió a la prensa informar de lo que había pasado y lo que había? Yo he visto algunos videos de cómo dejaron las bases, las dejaron hecho pebre, las destruyeron completas. Entonces, el ataque que hacen este ataque, yo le diría ataquito, que hicieron los israelíes ahora, una amenaza burda digo porque se hizo contra los reactores nucleares que tiene Irán en Isfahán, como queriendo decirle, te podemos destruir los reactores y vamos a crear un Chernobyl nuevo. Pero en este mismo momento, el mundo entero se alarmó, porque no pueden ellos permitir la destrucción de una base, o sea, de reactores nucleares, porque eso podría crear un desastre ecológico gigantesco. No es broma eso. Pero ellos tienen también la central de Dimona. Y la central de Dimona, los iraníes se la pueden hacer pedazo cuando quieren. Entonces todo el mundo le está diciendo moderación aquí. Ustedes los israelíes siempre van muy lejos y tratan de hacer cuestiones absolutamente irracionales. Y eso es lo que le ha dicho Estados Unidos, le ha dicho la comunidad europea entera a Israel, porque todos los vientos de esa zona de Asia Occidental van a Europa. Y los europeos no quieren que les llegue una nube radiactiva. Entonces, son ataques irracionales, sin pensar, absolutamente estúpidos, que acostumbra hacer el Estado de Israel, Jaime. Gracias, Nicolás. Ahora, lo que decía recién Mario, ¿estamos viviendo ya una tercera guerra mundial, Nicolás, o estamos a puertas? Que la tercera guerra mundial nosotros no podemos identificarla como la segunda. ¿Por qué digo eso? Guerra de posiciones, de movimiento, de fuego caliente. Esta es una combinación de una guerra económica, de una guerra política y una guerra militar. Y se está librando en los distintos frentes. O sea, la Alemania nazi no hubiera sido derrotada si la Alemania nazi hubiera tenido abastecimiento
para mover su máquina militar, que no podía moverla porque no tenía combustible. Entonces ya no es necesario ir y destruir el tanque, sino que a lo mejor es más fácil quitarle el combustible al tanque y que el tanque quede como un pedazo de metal botado en el camino y que no sirvió nomás. Entonces, las guerras hoy en día se están moviendo de esa manera. Y ahora Estados Unidos aprendió también de las guerras limitadas. ¿Sabes tú lo que hizo Estados Unidos? Ahora, hace 3 días atrás, la gente, el común de las personas, digamos, que no está metido en el análisis de esto, no capta las situaciones por donde van. Envió un avión que sobrevoló el territorio que China considera propio en Taiwán, un avión militar norteamericano. ¿Por qué hizo esto Estados Unidos? Porque ante la situación de Irán con el Estado criminal infanticida, se podía crear una crisis nuevamente económica, que ya se creó. Empezó a subir el precio del petróleo. Bueno, ¿qué hace Estados Unidos? La amenaza de que podría estallar una guerra con China. ¿Qué es lo que decía yo hace un rato? Que la gente tiende a refugiarse en el dólar. Entonces sube el precio del dólar, los intereses del dólar son mayores, los norteamericanos quedan en una buena posición económica, no le hace daño económico. Pero si el dólar se derrumbara porque no tiene mayor respaldo, la gente no se refugia en dólar, se refugiara en los euros, o en los yuanes o en el rublo, el dólar se derrumba. Pero ¿por qué no quiere ni Rusia ni China que el dólar se derrumbe todavía? Ahí es otra pregunta. Porque los mayores acreedores de la deuda de los bonos del Tesoro norteamericano es China, Arabia Saudita y Rusia. Entonces, no es lo mismo que te paguen una deuda de 100 millones y que quede saldada con 50, a que te paguen 150. Entonces, los chinos, ¿qué están haciendo? Vencen los bonos y los van liquidando y los van vendiendo. O hacen negocio con los bonos norteamericanos. Con Arabia Saudita hicieron un negocio de 300.000 millones de dólares, pero pagados con bonos del Tesoro norteamericano. Se están deshaciendo. Justamente. ¿Para qué? Quedar con las manos libres para después hundir a Estados Unidos. Estados Unidos sabe para dónde va y sabe todo el tema. El problema que el imperio que ha vivido gratis durante muchos siglos se está dando cuenta de que ya están sus últimos días. Después podemos hablar en otra oportunidad, porque es muy largo, de la reindustrialización norteamericana, del problema de la inmigración hacia Estados Unidos, por qué se abre, por qué se cierra, cuáles son las diferencias entre los republicanos y los demócratas frente a toda esta situación. Todo eso es tema de otra, es muy largo, pero está relacionado obviamente. Muchas gracias, Nicolás. Ha sido estupendo este encuentro que hemos tenido. Hemos pasado por la influencia del dólar en el mundo, nos hemos ido a los conflictos que han habido en Tayikistán, en fin, en toda esa zona de Asia Central. Hemos conocido la relación que tiene la guerra de Ucrania, Siria y la guerra hoy en día en Palestina, este genocidio brutal que está habiendo ahí. Y hemos también conocido de la ruta de la seda, las implicancias que tiene para Latinoamérica también. Así que ha sido por mi parte, digamos, un programa muy redondo, digamos, en cuanto a la explicación que tocaba de dar. Así que voy a dar el paso con Mario para ver si tiene alguna otra consulta y si no, cerrar más el programa. Mario, por favor. Gracias. Bueno, creo de que ha entregado un panorama muy esclarecedor, lo agradecemos, que nos deja también abiertas muchas preguntas para continuar, porque los acontecimientos van a continuar sucediendo. El contexto es mucho más amplio que lo que podemos alcanzar en un programa tan breve. Y
Y en esta perspectiva nosotros nos ayuda mucho para poder difundir este conocimiento entre todas las personas que están conectadas con movimientos de asamblea constituyente, debate público y otras redes que están asociadas y nos siguen. Muchas gracias de nuevo, Nicolás Hadwa, y agradecemos y expresamos nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos que luchan por su emancipación y soberanía, de este colonialismo nuevo, del colonialismo antiguo. Solidarizamos también con la causa de los pobladores de la quinta región afectados por la tragedia de los incendios forestales de febrero, situación de reconstrucción todavía vigente. Solidaridad con el pueblo y los presos políticos mapuches que siguen esta represión de decepción y persecución de dirigentes. Y como decía Jaime, bueno, la solidaridad con el pueblo palestino, que empieza a olvidar un poco de los medios de comunicación que lo siguen bombardeando. Y agradecimiento a todo el público conectado y a los colaboradores de los sitios de retransmisión. Muchas gracias y bueno, será hasta un próximo programa y veremos qué va a ir pasando en este tiempo. ¿Alguna cosa que agregar, Nicolás? No, agradecer el espacio y encantado de haber compartido con ustedes. Muchas gracias, Nicolás. Entonces, te dejamos invitado por una próxima ocasión a establecer ese encuentro para hablar de Norteamérica hacia el interior. Muchas gracias, Nicolás. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao.